Europa, que usted cree superior, podría ser una farsa, porque esa noche a 60 grados Celsius nos dio la espalda como si nunca nos hubiera conocido. Sobre Siberia, la aeronave tembló como un animal herido, y entonces llegó el sonido que nadie quería escuchar. Los motores se apagaron uno por uno, hasta que solo quedó el silencio aterrador. Solveig, la jefa de azafatas noruega, estaba en medio del pasillo, viendo a niños abrazar a sus madres y llorar, a ancianos con los labios azules, el combustible disminuyendo como un reloj de cuenta regresiva, y los aeropuertos de todo el mundo respondieron con una sola palabra: negativa. Ella solía reírse de Asia, solía menospreciar que México solo tenía sonrisas y turismo, pero en el momento en que todo estaba a punto de terminar, un breve mensaje desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ACM, la golpeó profundamente. Los recibiremos, no los abandonamos. Y el milagro no comenzó en la pista, comenzó en el lugar que hizo que un corazón frío volviera a sentirse humano. Después de la frase, los recibiremos, no los abandonamos, el silencio en la cabina no se transformó inmediatamente en esperanza. Era el tipo de silencio donde todos contenían la respiración, esperando que el mundo demostrara si esas palabras eran verdad o solo un consuelo. Solveig, la jefa de azafatas noruega, se mantuvo erguida como un pilar, aunque por dentro sentía que el hielo se estaba quebrando. Llevaba 12 años trabajando en rutas de larga distancia, lo que ella llamaba rutina, hasta que llegó a creer que la estabilidad era un derecho que merecía. Fue entrenada para creer en el sistema del norte de Europa: precisión, calma, rigor y la palabra estándar, que era como una armadura de acero alrededor de su corazón. En caso de emergencia nunca gritaba, nunca entraba en pánico, porque en su mundo el pánico era debilidad. Pero esta noche, sobre Siberia, oscuro como un pozo profundo, esa armadura comenzó a mostrar grietas desde el primer momento en que el aire cambió de forma antinatural. No era solo frío, era un frío que calaba hasta los huesos, como si el cielo estuviera castigando a los humanos que creyeron tener el control de todo. Una tensa voz del piloto llegó desde la cabina, informando que una formación especial de hielo se estaba adhiriendo a las alas y a los motores. El sistema antihielo estaba funcionando a plena capacidad, pero parecía estar luchando contra algo más grande que el hombre. Solveig caminó por los asientos, viendo las manos de los niños pequeñas y pálidas por el frío, viendo a las mujeres abrazar a sus hijos con fuerza, temiendo que si los soltaban desaparecerían en la helada. Repartió mantas rítmicamente, forzando su voz a mantenerse lo más tranquila posible, aunque sus dedos se estaban entumeciendo y su aliento se convertía en vapor blanco. Estaba orgullosa de que los tripulantes noruegos pudieran vencer el frío, pero este frío no había venido para ser vencido, había venido para rendirlos. La primera vibración ocurrió como si un animal gigante se sacudiera, seguida de un golpe sordo que dejó a toda la cabina en un silencio sepulcral antes de que se apagara un motor. Algunas luces parpadearon como un corazón latiendo de forma irregular. Los pasajeros comenzaron a mirarse con ojos que preguntaban: ¿está sucediendo esto de verdad? Solveig miró a una azafata joven que usualmente dependía de ella y vio el miedo en sus ojos demasiado claro. Quería decir: todo estará bien, pero en su cabeza solo oía el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. Caminó hacia la parte trasera, viendo a un anciano frotándose las manos hasta enrojecerlas para intentar que la sangre circulara, viendo a un adolescente tratando de mostrarse fuerte pero con los labios temblando, viendo a un hombre de negocios con traje que antes se sentía seguro en el mundo, colapsar sobre sí mismo como papel al enfrentar la realidad de que la vida nunca estuvo bajo su control. Solveig presionó el radio interno, contactando a la cabina de pilotos con la voz más profesional que pudo. Situación: los pasajeros están experimentando temblores severos por el frío. La respuesta del piloto fue breve y pesada como el acero. Nos están negando el aterrizaje. Ella pensó que había escuchado mal. ¿Cómo podía un aeropuerto negarse? En el norte de Europa le habían enseñado que su infraestructura nunca abandonaba a nadie. Pero luego, los nombres de ciudades, que eran símbolos de civilización, se mencionaron como fichas de dominó cayendo. Cerrado, no pueden recibirnos, problemas con el sistema, pista congelada. Ella había creído que la tecnología era una bondad tangible, pero esta noche la tecnología se convirtió en una excusa fría. Se giró para mirar a los 300 pasajeros y sintió que cargaba un océano entero sobre sus hombros, porque la jefa de azafatas no solo reparte agua y mantas, debe ser responsable de la esperanza de todo el avión.
Intentó organizar a todos para evitar el pánico, enseñándoles a respirar lentamente, a beber el agua caliente que tenían, a que los niños se colocaran entre adultos para conservar el calor. Hizo todo según el manual, pero el manual nunca escribió sobre el sentimiento de cuando empiezas a dudar que el sistema en el que has creído toda tu vida pueda salvarte. Y este fue el punto donde la arrogancia en su corazón comenzó a encogerse. No porque alguien la insultara, sino porque la naturaleza le estaba dando una lección sin usar palabras. Recordó la palabra calma que había oído de la gente del sur y solía reírse pensando que era solo un consuelo. Pero ahora necesitaba esa calma más que toda la inteligencia que había aprendido, porque si ella se rompía, todo el avión colapsaría. El segundo motor se apagó, haciendo que la realidad golpeara más fuerte. Los sollozos comenzaron a sonar en oleadas. Solveig, en medio del pasillo, miró hacia adelante y hacia atrás, y en su cabeza había una sola pregunta que nunca antes había tenido en su carrera. Si nadie nos recibe, ¿dónde estaremos en este mundo? Ella tragó saliva, el frío bajándole por la garganta como una piedra. En ese instante, comenzó a entender que la lección de esta noche no era sobre quién era mejor, sino que la estaba llevando a una pregunta más dolorosa. En la hora de la muerte, ¿quién extenderá una mano de verdad? No con palabras, sino asumiendo la carga de extraños como si fueran de su propia familia. Y cuando la voz de la cabina de pilotos anunció que el combustible se estaba acabando, Solveig supo que cada segundo a partir de ese momento no era solo tiempo en un avión, sino un caminar por una línea delgada entre la dignidad en la que había creído y la realidad que la obligaba a elegir, aceptar la ayuda de aquellos a quienes había menospreciado o aferrarse a su orgullo y hundirse con él. El nombre Ciudad de México fue pronunciado en la cabina de pilotos como una palabra increíble. Solveig se quedó petrificada, no por diversión, sino porque su cerebro estaba negando lo que su corazón quería creer. El piloto habló claramente: nos queda menos de media hora de combustible, y el único aeropuerto en el mundo que ha respondido es México. Esa frase hizo que la sangre en su cuerpo se enfriara más que el aire exterior. Ella había usado la palabra América Latina como sinónimo de lentitud, caos y desorganización. Pero esta noche, el país era la única puerta que seguía abierta. Ella tomó el teléfono interno y contactó a la cabina de pilotos. Su voz intentó mantenerse firme, pero tembló al final. ¿Estás seguro de que no hay otra opción? La respuesta del piloto fue tan sólida como un martillo. No, ya no. Y como si el mundo quisiera recalcar la lección, sonó una alerta en la pantalla del monitor. Mensajes en inglés y español aparecieron alternados. Este es el control de tráfico aéreo del AICM. No los abandonamos. Envíen sus datos de ruta inmediatamente. Solo la frase "no los abandonamos" hizo que Solveig sintiera como si alguien le hubiera puesto una mano en el hombro desde atrás. En las últimas 2 horas, solo había habido negativas frías, solo excusas elegantes. Pero esta frase de México sonaba como una promesa que realmente iban a cumplir. Ella quería creer, pero la arrogancia en su corazón aún gritaba: no caigas en palabras bonitas. Sin embargo, cuando el capitán abrió el archivo de datos, todos en la cabina se quedaron en silencio, como hipnotizados. En la pantalla apareció un modelo 3D del avión. Los detalles eran tan claros que parecían tangibles. Y lo que hizo que a Solveig se le erizara la piel fue que la superficie de las alas y el área del motor estaban resaltadas con colores según el nivel de riesgo. La adherencia del hielo no era solo una suposición, se estaba leyendo en tiempo real, como si un segundo par de ojos estuviera escaneándolos desde la Tierra. El copiloto susurró, como si temiera que su voz pudiera arruinar los datos. ¿Cómo lo saben? Ni siquiera nosotros estamos seguros de dónde está el hielo más espeso. El capitán no respondió inmediatamente, porque él también parecía haber sido sacado de su mundo habitual. Solveig observó los números que fluían metódicamente: ángulo de giro, velocidad, altitud. Todo era tan detallado que parecía que alguien estaba escribiendo la vida de toda la aeronave con una sola pluma. Ángulo 17.3 grados, velocidad 412 km por hora, ajustar nivel por etapas. No era solo una ruta de aterrizaje, sino un plan de rescate anticipado, diseñado para usar la fricción del aire para generar calor y derretir el hielo. Solveig tragó saliva. Había oído esta teoría en la escuela, pero nadie se había atrevido a aplicarla en una situación real, y por supuesto, nadie podía calcularla con tal precisión en cuestión de minutos. La voz del control de tráfico aéreo de México llegó por el altavoz.
Tranquila, sin presunción, sin pánico. Sistema de inteligencia artificial analizó múltiples variables atmosféricas e indicadores de estado del hielo. Margen de error 0,03%. Ese número fue como una suave bofetada a Solveig, pero dolió profundamente, porque los estándares de los que ella se jactaba de ser los más precisos nunca se atreverían a citar un margen tan bajo. El capitán tomó una decisión inmediata. Seguiremos la ruta enviada por México. Solveig se aferró al asiento del copiloto. No sabía a quién estaba rezando, pero sabía que esta vez 300 vidas dependían de la precisión de personas que ella había menospreciado. El avión comenzó a ajustar su dirección según los números. Los ángulos de giro encajaron como si estuvieran siendo guiados por una mano invisible. La velocidad se mantuvo constante, de manera inquietante. Y luego sucedió lo increíble. El hielo que se había adherido grueso como una armadura comenzó a desprenderse en láminas, dispersándose en el viento como si alguien estuviera limpiando las alas con un paño transparente. El capitán informó: la temperatura de la superficie del ala sube gradualmente, de negativo 58 a 54 grados. Solo 4 grados, pero para personas que huían de la muerte, era como ver la primera luz del amanecer. El sonido del motor que había estado fallando comenzó a calmarse, como si un corazón volviera a latir con un ritmo regular. Solveig sintió que el sistema no solo los estaba ayudando con su competencia, sino con su intención, la intención de no abandonar a extraños en medio del cielo. Cada vez que el viento cambiaba, el control de tráfico aéreo de México enviaba pequeñas órdenes de ajuste a tiempo, como si alguien estuviera guiándolos de la mano por un puente estrecho sin soltarlos ni por un instante, hasta que el nivel disminuyó y la tierra comenzó a verse claramente. Las luces de la pista de la ICM aparecieron a la distancia, y lo que asombró a todos fue que la pista estaba limpia. No había hielo, no había caos, solo la calma que indicaba: este lugar está preparado. El capitán solicitó permiso para aterrizar. La respuesta fue breve pero pesada: autorizado para aterrizar, que lleguen a salvo. Y como si el mundo quisiera curar el corazón de toda la cabina, el avión tocó tierra con una suavidad inesperada. El sonido de las ruedas al contactar la pista no fue un golpe, sino el sonido de regresar a casa. Los pasajeros aplaudieron, aunque sus manos aún temblaban. Solveig sintió que las lágrimas brotaban sin permiso. No lloraba porque se había salvado, lloraba porque acababa de descubrir que el desarrollo no está en el país que tiene los edificios más altos, sino en quien asume la mayor responsabilidad por la vida de los demás. Antes de salir de la cabina miró la pantalla que todavía mostraba el mensaje: no los abandonamos. Esta vez ella no dudó. Comenzó a dudar de sí misma, preguntándose por qué había creído que la calidez del mundo solo podía tener acento europeo. La puerta del avión se abrió con el aliento de toda la cabina, como si acabaran de ser liberados de una jaula de hielo. El aire exterior no era caliente, pero era lo suficientemente templado para vivir, para personas que acababan de pasar una noche tan fría que les temblaban los huesos. Solveig bajó la escalera con cautela, viendo las luces del ACM reflejadas en el suelo húmedo, pero lo que la hizo detenerse a pensar no fueron las luces, fue el ritmo de las personas. El personal mexicano no corría, no gritaba, no tenía caras tensas como en los aeropuertos a los que ella estaba acostumbrada. Estaban quietos, con ojos listos para recibir, pero sin presionar. Había frases cortas que sonaban como una manta: por aquí, por favor, tranquilos, con calma. A Solveig le hubiera gustado responder que el frío no estaba solo en el aire, sino en el miedo que se aferraba a los pechos de 300 personas. Sin embargo, la calma mexicana parecía tener una fuerza de gravedad que hacía que el caos cayera al suelo poco a poco. Los pasajeros salieron en fila sin necesidad de gritos. El niño que había llorado toda la noche se acurrucó con su madre, en silencio, como reconociendo que esta tierra realmente los había recibido. Solveig se apresuró. Su mente solo pensaba en una cosa: el proceso de inmigración. Si fuera Europa, sabía que tomaría horas, y el tiempo era lo que más le afectaba a la gente que estaba severamente fría. Vio el letrero de inmigración a lo lejos. Era un pasillo ancho. No había cabinas, no había ventanas de cristal, no había funcionarios sentados sellando pasaportes como de costumbre. Solo una suave luz azul sobre el suelo, como un camino guiador en un sueño. Miró al funcionario mexicano con desconfianza. ¿Y los pasaportes? ¿Dónde los revisamos?
El funcionario solo sonrió suavemente e hizo un pequeño gesto de asentimiento con la cabeza. Pasen directamente, por favor. No necesitan sacar nada. Esa frase hizo que Solveig casi estallara en una risa sarcástica. Pensó que le estaba hablando para consolar a la gente agotada, pero detrás un pasajero tosió fuerte y un anciano comenzó a temblar. No tenía derecho a discutir. Entró en el pasillo. Cámaras en el techo alineadas como ojos que no parpadean. Solo caminó 3 pasos y una pantalla lateral cambió inmediatamente a su nombre: Solveig, Noruega. Entrada aprobada. Un símbolo verde apareció junto a un pequeño número, 0.3 segundos. Se detuvo en seco, como si le hubiera caído un rayo. No solo por la velocidad, sino porque sucedió sin que ella tuviera que ceder ante el sistema, sin tener que revisar la maleta, sin presentar documentos, sin ser mirada con sospecha. Simplemente caminar y pasar. Los siguientes pasajeros fluyeron como agua en un canal. Nadie tropezó, nadie fue apartado por un asunto de dignidad. El niño en la silla de ruedas pasó, la madre con su bebé pasó, las personas con discapacidad pasaron. El sistema les decía a todos: sé que están cansados, no les añadiré más carga. Solveig contuvo la respiración. El orgullo por su sistema superior se redujo en silencio. Miró su reloj. Menos de 10 minutos y todos los pasajeros ya estaban en el lado de la inmigración. Pero lo extraño no terminó. Cuando la puerta se abrió a la sala de llegadas, Solveig se encontró con un vacío frustrante. No había filas de médicos, no había equipos de rescate alineados, no había gritos de nombres, no había nada. Solo un espacio abierto y un silencio que la hacía sentir abandonada. La ira que había reprimido en el aire resurgió de inmediato. Se giró hacia el funcionario con voz dura. ¿Esta es su forma de lidiar con esto? Mi gente está temblando de frío y no hay nadie. El funcionario no se alteró. Miró su reloj y respondió brevemente, con una cortesía que la exasperó. Un momento, por favor. La frase "un momento" hizo que Solveig casi explotara, porque para ella cada segundo era un riesgo. Pero entonces un sonido vino del pasillo lateral. Era el suave rodar de ruedas, seguido por el sonido rítmico de motores, como una orquesta ensayada. La puerta corrediza se abrió, y lo que Solveig vio hizo que la ira en su pecho se detuviera. Docenas de robots blancos entraron en fila, a la altura de la cintura de una persona. Tenían pantallas como ojos de color azul claro, y en su pecho se leía la palabra en español: solidaridad. No corrían, no estaban agitados, sino que se dispersaron como gotas de agua que sabían a dónde ir primero. Un robot se detuvo frente al anciano. Escaneó de arriba a abajo en una fracción de segundo, y luego una voz suave resonó. Temperatura 34.2 grados, riesgo de hipotermia leve. Comenzando asistencia inmediata, por favor. Se abrió un compartimento lateral. Almohadillas térmicas seguras, mantas de papel de aluminio y bolsas calientes se ofrecieron justo en la mano. Otro robot se acercó a la mujer embarazada, ofreciéndole un chaleco especial que distribuía el peso sin presionar el abdomen, junto con un poratole por bebida caliente de masa que no estaba demasiado caliente. Otro se agachó al nivel de los ojos del niño, ofreciéndole un pequeño peluche caliente. El niño, que había estado sollozando, abrazó el peluche y se calmó, como si alguien hubiera cerrado la puerta de la tormenta en su corazón. Solveig se quedó paralizada. Vio cómo los robots evaluaban a cada persona individualmente, sin generalizar, sin repartir lo mismo a todos, sino dando lo que el cuerpo de esa persona realmente necesitaba. Y de repente, un robot se detuvo frente a ella. Escaneó su rostro, su aliento, sus dedos, y luego dijo suavemente: temperatura 35.8 grados, leve hipotermia. Por favor, beba lentamente. Le ofreció un vaso de poratole por caliente. Un suave aroma a canela flotó. No era dulce, no era fuerte, pero era tan caliente que se sintió como si alguien estuviera poniendo suavemente una mano sobre su corazón. Ella tomó el vaso sin darse cuenta, y lo que la sorprendió aún más que la calidez fue la siguiente frase del robot: no se caliente demasiado rápido, por favor. Podría marearse. No era una orden de máquina, sino una preocupación traducida en sonido. Solveig miró a su alrededor. Los 300 pasajeros tenían cada uno un cuidador. En cuestión de minutos, los rostros pálidos como papel comenzaron a recuperar el color.
Los temblores disminuyeron, el llanto se apagó y el pánico de toda la cabina pareció ser desenredado por una mano invisible. Ella había creído que la compasión solo podía venir de los humanos, pero esta noche estaba viendo a un país que había infundido por solidaridad en la tecnología hasta que funcionaba como un corazón real. Cuando el equipo de robots se retiró ordenadamente, el funcionario mexicano se acercó de nuevo. Esta vez, su tono era más serio. Lo siento, los hoteles están llenos, las carreteras alrededor del aeropuerto siguen cerradas. Hemos preparado un refugio de emergencia debajo del aeropuerto. Solveig estaba a punto de protestar, pero el agotamiento hizo que las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. Asintió de mala gana y siguió al funcionario hasta un ascensor que bajaba al sótano. La puerta del ascensor se abrió. Vio un cartel: Refugio de Bienestar de Emergencia. Y cuando la siguiente puerta se abrió, la primera imagen que la golpeó fue un suelo de piedra vasto y vacío. No había camas lujosas, no había sofás mullidos, solo esteras delgadas y cojines bajos. El funcionario dijo suavemente: este es un suelo radiante, ayuda a expulsar el frío del núcleo del cuerpo. Solveig sintió que la sangre le hervía al instante. Estuvo a punto de gritar: ¿cómo me hacen dormir en el suelo? Pero antes de que la protesta saliera de su boca, escuchó su propia voz en su cabeza claramente. La misma voz que solía menospreciar a los demás. México solo puede ofrecer esto. Y esa noche comenzó a saber que la lección más dura la esperaba bajo sus propios pies. Solveig entró en el refugio de emergencia bajo el aeropuerto con la sensación de haber sido degradada. Miró el suelo de piedra vasto y vacío, viendo solo esteras delgadas y cojines, y la breve explicación del funcionario. El suelo radiante ayuda a expulsar el frío del núcleo del cuerpo. Esa frase sonaba como una excusa en los oídos de alguien que había vivido con hoteles de lujo y estándares europeos. Estuvo a punto de explotar de nuevo, a punto de usar su título de jefa de azafatas como escudo, a punto de decir: no nací para dormir en el suelo. Pero cuando se giró y vio a los ancianos pasajeros con los labios aún pálidos, a los niños durmiendo con lágrimas, a las mujeres abrazando a sus hijos con manos temblorosas, se tragó sus palabras, porque la realidad era más cruel que la dignidad. En una noche como esta nadie ganaba con la terquedad, solo sobrevivía aceptando. Aceptó la ropa de algodón simple que el personal mexicano le dio. Un suave olor a hierba seca se aferraba a la tela. No era elegante, pero sonaba como un mensaje: descansa ahora. Se cambió de ropa con resentimiento en su corazón, sintiéndose despojada de su uniforme, de su máscara, de su autoridad, quedando solo con un cuerpo realmente agotado. Extendió la estera delgada sobre el suelo cálido, intentó sentarse y sintió un calor que la hizo saltar. ¿Esto se llama comodidad?, pensó con sarcasmo, pero el agotamiento de haber evitado la muerte en el aire la dejó sin fuerzas para resistir más. Lentamente se recostó. El calor penetró la tela y llegó a su espalda al instante. Demasiado caliente, pensó, sintiendo que el suelo la quemaba. Se movió con irritación, cambiando de postura. Pero cuanto más se movía, más sentía que el calor no era maligno como el fuego. Era un calor intencional, ajustado precisamente para alguien que estaba frío hasta los huesos. Solveig apretó los dientes, aguantando, contando sus respiraciones como hacía cuando controlaba situaciones en el avión. El primer minuto se resistió. El quinto minuto comenzó a acostumbrarse. El 10º minuto comenzó a sorprenderse, porque el calor no se detenía en su piel. Lentamente se filtraba profundamente, como si una mano invisible estuviera derritiendo el hielo que se había adherido por dentro. Cerró los ojos y escuchó a su cuerpo por primera vez en años. Y realmente sintió que el frío de Siberia todavía estaba incrustado en su columna vertebral. Era un frío que se había quedado toda la noche en su corazón, no solo en su sangre. El suelo caliente empujó el calor hacia arriba desde su espalda como una ola lenta. Esa ola comenzó a romper los nudos de frío en pedazos pequeños. No dolía como una herida, sino como un desbloqueo. Dejó escapar un gemido bajo, porque se sentía como si un nudo que había estado atado toda su vida se estuviera deshilando hilo por hilo. La tensión en sus hombros, el apretar de su mandíbula, la rigidez en su cuello, lo que ella pensaba que era profesionalismo, era en realidad estrés acumulado que nunca había permitido liberar. El calor del suelo le decía que los humanos no están hechos para cargar con todo el tiempo. Y cuanto más duraba, el sudor comenzaba a humedecer su frente,
corriendo por sus sienes. Sintió que su cuerpo estaba expulsando el frío a través de sus poros. Esta calidez no era la calidez del aire de un calentador que toca el rostro y desaparece, sino la calidez que venía de la tierra, del núcleo, caliente hasta sus órganos internos. Tan caliente que su corazón latía más despacio, tan caliente que su sospecha disminuyó. Y justo cuando pensó que tenía el control, las lágrimas brotaron en silencio. No sabía cuándo comenzó, solo supo que sus mejillas estaban mojadas. Se cubrió el rostro avergonzada. Era una persona entrenada para sonreír en la crisis, entrenada para estar tranquila ante el miedo de los demás, entrenada para ser dura como el hielo, hasta que la llamaban Reina del Hielo. Pero esta noche, solo un suelo caliente bajo su espalda hizo que todo el muro de su corazón se derritiera. Lloró no por dolor, no por miedo, sino porque finalmente se le permitía descansar. Lloró porque su cuerpo ya no tenía que actuar con fortaleza. Lloró porque por solidaridad, porque había menospreciado, estaba funcionando de verdad a través de algo que nunca debería haber sido el héroe de la historia, el suelo. Cuando se calmó, pudiendo respirar profundamente de verdad, se levantó lentamente. Su cuerpo estaba extrañamente ligero, y un recuerdo la apuñaló como una aguja: su maleta. Casi corrió a la sala de equipaje. Cuando la puerta se abrió, la vio en una esquina y su mundo se detuvo de nuevo. Las ruedas estaban destrozadas, la cubierta estaba rasgada, había un rasguño largo como una herida. Esta maleta no era solo un objeto, era lo que su madre le había dejado antes de morir, la única cosa que viajaba con ella en cada vuelo, en cada etapa de su vida. Se arrodilló y la abrazó como si abrazara a un familiar. Las lágrimas que acababan de detenerse regresaron. Esta vez eran lágrimas de pérdida. Murmuró para sí misma: se acabó. Realmente se acabó. El funcionario mexicano no la apresuró, no le dio consuelo de memoria. Se agachó en cuclillas a su lado en silencio, esperando que terminara de sollozar, y luego dijo simplemente: «Hay un taller de reparación cerca, señorita. ¿Quiere que vayamos a ver?» Solveig casi se ríe desesperadamente, porque en Europa los centros de servicio de lujo le habían dicho que no, pero ya no tenía nada que perder. Arrastró la maleta rota siguiendo al funcionario. No muy lejos había un pequeño taller bajo el aeropuerto, un letrero sencillo. Herramientas llenaban la pared, el olor a aceite y cuero viejo flotaba en el aire. El artesano de mediana edad, con manos curtidas, levantó la vista y miró su maleta sin desagrado. Acarició el mango que estaba pulido por el sudor de las manos de su dueña durante mucho tiempo y dijo suavemente: «La dueña la ama mucho, ha viajado mucho de verdad». Esa frase hizo que Solveig se sobresaltara, porque no solo estaba mirando la cosa, estaba mirando el vínculo. El artesano no dijo palabras bonitas, simplemente comenzó a trabajar. Desmontó las ruedas, midió los ángulos, verificó el equilibrio, eligió el color de cuero más cercano. Cosió puntada por puntada con paciencia. Ella se sentó y observó, como hipnotizada, y cuanto más miraba, más sentía la misma lección que le había dado el suelo caliente. La tecnología puede salvar vidas, pero la intención humana es la que sana el corazón. Y justo cuando pensó que solo la arreglaría para que sirviera, el artesano limpió suavemente la maleta con un paño limpio. Ese gesto hizo que la imagen de su madre viniera a su mente, la mano que solía secarle la cara cuando era niña. Solveig apretó los labios. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de derrota, eran de aceptación de que siempre había estado equivocada. Ella había pensado que el mundo tenía que ser frío para ser eficiente, tenía que ser duro para ser profesional. Pero esta noche, México le estaba enseñando que la verdadera fortaleza es la calidez que evita que la gente se desmorone. A la mañana siguiente, Solveig se despertó lentamente en la sala de bienestar bajo el aeropuerto mexicano. Una luz suave del exterior se filtraba a través de los paneles de vidrio, haciendo que el polvo en el aire pareciera pequeñas chispas flotando. Respiró profundamente y se sorprendió. Era la respiración de alguien que se sentía realmente cómodo, no la respiración de alguien que tiene que controlar todo el tiempo. Su cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si anoche el suelo caliente hubiera derretido el frío incrustado en sus huesos y disuelto la tensión incrustada en su corazón. Se levantó y se masajeó el cuello suavemente, descubriendo que los músculos que antes estaban tensos como cuerdas se habían ablandado.
Las conversaciones de los pasajeros a su alrededor ya no estaban llenas de pánico. Muchos dormían profundamente como niños después de llorar hasta el agotamiento, y algunos se miraban con ojos que decían: realmente sobrevivimos. El personal mexicano se acercó con noticias de que las carreteras estaban empezando a abrirse, el viaje de regreso a los hoteles y la organización de los vuelos de conexión volverían a la normalidad. Solveig asintió sin discutir, sin sarcasmo, sin mostrar ninguna actitud de superioridad como la noche anterior. Fue a cambiarse y se puso el uniforme de la aerolínea de nuevo. Pero tan pronto como se miró en el espejo, se detuvo. El uniforme que solía ser su armadura, su título, su orgullo, hoy parecía tela común. Ya no sentía que la hacía superior a nadie. Y el silencio en su corazón le permitió escuchar una voz que no había oído en mucho tiempo. La verdad de lo cansada que estaba de ser impecable durante más de 10 años. Tomó la maleta que el artesano había reparado anoche. Las ruedas, que se deslizaban como nuevas, le recordaron la frase simple del hombre: se puede usar por mucho tiempo. Una sola frase, pero era como si hubiera reparado algo dentro de ella también. Caminó hacia la cafetería del aeropuerto, se sentó, abrió su laptop para revisar los mensajes de la oficina central como era su rutina. Y entonces un correo electrónico apareció. El asunto era tan duro como una orden militar. Orden de emergencia, preparar acción legal. Hizo clic para abrirlo y solo leyendo la primera frase, su rostro se quedó helado. La oficina central quería demandar al aeropuerto mexicano, alegando que llevar a los pasajeros a un spa subterráneo era un trato inapropiado. Y le ordenaba preparar su declaración, enfatizando las dificultades, las carencias y el sentimiento de violación de la dignidad. Solveig miró la pantalla y sintió que la sangre le hervía, pero esta vez no era por ser menospreciada, era por la injusticia que estaba a punto de ocurrir. Hervía por la ingratitud disfrazada de estándar y palabras bonitas. Puso las manos sobre la mesa lentamente y cerró los ojos. Las escenas de la noche anterior se proyectaron una tras otra. El momento en que ningún aeropuerto aceptó el avión casi sin combustible. El momento en que el sistema de navegación y los datos precisos les ayudaron a evitar la muerte y aterrizar. El momento en que el personal mexicano no habló mucho, sino que actuó. El momento en que los pasajeros pasaron por inmigración sin problemas, sin sacar documentos. El momento en que los robots se dispersaron para encontrar a los más fríos primero, no a los más importantes. El momento en que el suelo caliente la hizo llorar como una persona a la que finalmente se le permitía ser humana. El momento en que el artesano reparó la maleta de su madre con manos curtidas pero un corazón tan delicado como si estuviera sosteniendo la memoria de alguien. Todas estas cosas fueron un acto de salvación y de reparación del corazón que la oficina central quería interpretar como una atrocidad, solo porque no tenía la forma de un hotel de 5 estrellas. Solveig supo en ese instante que si se callaba se convertiría en una mentirosa, y si cooperaba se convertiría en alguien que traiciona a su benefactor. Miró la maleta a sus pies y sintió como si su madre la estuviera mirando en silencio, no para regañarla, sino para preguntarle qué clase de persona elegiría ser. Solveig respiró hondo y puso los dedos sobre el teclado. Comenzó a escribir su respuesta con una claridad de corazón que nunca antes había tenido. Estimados ejecutivos, no puedo seguir esta orden. Narró paso a paso cómo, la noche en que todos los demás se negaron, el aeropuerto mexicano fue el único que extendió una mano, diciendo que no los abandonarían y que manejaron la situación con un sistema que redujo el tiempo de espera para proteger a los más vulnerables. Que los robots no vinieron a reemplazar a los humanos con frialdad, sino a cuidarlos a tiempo y de forma individualizada. Que el suelo caliente en el refugio no fue un acto de tirarlos al sótano, sino el uso de lo mejor que tenían para que los cuerpos se recuperaran del frío que calaba hasta el núcleo. Que el artesano no solo reparó una maleta, sino que reparó la dignidad y la memoria de un extraño con delicadeza. Continuó escribiendo sin parar, como si estuviera liberando las cadenas que la habían atado durante toda su carrera. Un estándar sin corazón no es un estándar, es una máquina en un traje. Sabía que esta frase molestaría a quienes la leyeran, pero ya no le importaba. Acababa de aprender que la verdad también requiere valentía. Y en el párrafo final, escribió algo que ni siquiera ella creía que se atrevería a escribir. A partir de hoy, renuncio a mi cargo. No renunció porque odiara su trabajo.
renunció porque no quería ser parte de un sistema que elige demandar a quienes le salvaron la vida para ganar un caso en papel. Lo leyó una vez. Sus manos temblaron ligeramente. Luego presionó enviar. El pequeño sonido del correo electrónico al enviarse fue, en su corazón, tan fuerte como la apertura de una gran puerta. Se quedó sentada un momento. No sintió el miedo que esperaba, más bien sintió un alivio, como si acabara de soltar una maleta pesada que había cargado durante demasiado tiempo. Luego se levantó y sonrió al personal mexicano que pasaba de forma natural, no la sonrisa profesional entrenada, sino la sonrisa de alguien que está sinceramente agradecido. Caminó hacia la puerta de embarque para su próximo vuelo. Miró hacia atrás, al edificio del aeropuerto que una vez fue solo un nombre en un mapa, pero que hoy era el punto de inflexión de su vida. Tocó suavemente su maleta, como si tocara la mano de su madre, como si tocara el suelo caliente en su memoria, y en su corazón se dijo claramente: nunca volveré a ser la misma. Porque una noche en México le había enseñado que la verdadera tecnología no hace que la gente se sienta pequeña, sino que la salva. Y el verdadero profesionalismo no es no llorar, sino atreverse a defender la verdad, incluso si le cuesta el cargo del que más se enorgullecía. El avión comenzó a moverse suavemente fuera de la plataforma de estacionamiento, el sonido de las ruedas chirriando en la pista que acababa de volver a ser segura, como si nada hubiera pasado. Pero Zolbyek sabía que su vida no era la misma. Se puso en su posición junto a la fila de asientos, se ajustó el delantal por instinto de alguien con más de 10 años de experiencia, pero esta vez sus manos no temblaban por el frío o el miedo. Temblaban por la emoción que aún no se desvanecía. Se giró para mirar por la ventana. Viendo el edificio del aeropuerto mexicano alejarse lentamente, vio la luz del sol de la mañana reflejarse en el cristal como los ojos de alguien que le sonreía. No agitó la mano grandemente como en las películas. Solo levantó la punta de su dedo y tocó suavemente el cristal, como si estuviera tocando la palabra gracias en el cielo. Luego, el capitán anunció los procedimientos previos al vuelo. Zolbyek se giró para enfrentar a los pasajeros. Sonrió. No la sonrisa que la compañía le había enseñado para el servicio, sino una sonrisa que venía de dentro, la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que todavía tenía corazón. Algunos pasajeros todavía estaban pálidos, pero sus ojos ya no eran los de personas desesperadas. Muchos la miraban como buscando una confirmación. «Estamos a salvo, ¿verdad?» Zolbyek se acercó lentamente. Inclinó ligeramente la cabeza, al modo mexicano que acababa de asimilar anoche, y habló con una voz suave que nunca había usado con nadie. «Regresaremos a casa a salvo». La palabra «a salvo» salió de forma natural. Para su sorpresa, una anciana pasajera sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «Gracias, hija. Anoche no nos abandonaste». Zolbyek se quedó helada. Esa frase era como un espejo nuevo, reflejándole la verdad de que todo este tiempo había pensado que su deber era controlar la situación a la perfección. Pero anoche, solo estar allí y no huir valió más que cualquier otra cosa. Quiso responder: «No fui yo quien no los abandonó, fue el aeropuerto de México, fue la gente que vio a los humanos antes que a los documentos, fue el sistema que eligió ayudar a los débiles antes que a dar explicaciones». Sin embargo, no quería que pareciera un discurso, así que asintió suavemente y respondió brevemente: «Anoche recibimos mucha por solidaridad por del pueblo mexicano». La palabra por solidaridad hizo que varios pasajeros se callaran, como entendiendo a la vez que lo que habían recibido no era solo conveniencia, sino compasión respaldada por una estructura real. El avión aceleró. El sonido de los motores resonó y la fuerza de sustentación lo sacó de la tierra. Zolbyek sintió que también se desprendía de algo en su corazón. Se liberó de la arrogancia que se había aferrado, se liberó de las enseñanzas que le habían hecho creer que el mundo civilizado tenía que ser frío y rígido. Caminó silenciosamente revisando las filas, recogiendo sus pensamientos, manteniendo su postura. Pero una cosa había cambiado. Miraba a todos como personas, no como un número de pasajeros. Se detuvo en la fila del pasillo. Un niño abrazaba una pequeña almohada con fuerza, como temiendo una pesadilla. La madre del niño levantó la mano en un gesto de gratitud, con timidez. Zolbyek negó rápidamente con la cabeza como diciendo: «No me des las gracias». Se agachó y dijo suavemente: «Anoche fuiste muy valiente». El niño levantó la vista y sonrió suavemente, como si su pequeño corazón acabara de creer que este mundo todavía era seguro.
Regresó a su asiento de tripulante, abrió el compartimento personal y sacó su propia maleta solo para tocarla suavemente. Las ruedas que se deslizaban y la costura firme no eran solo la reparación de un objeto, eran un símbolo de que las cosas que el mundo quería tirar, había un país dispuesto a agacharse y recogerlas. Pensó en su madre, pensó en el único objeto que la había mantenido en el camino correcto en su vida de vuelo, y entendió que la forma de pagarla por solidaridad no es con palabras dulces, no es con una publicación breve de elogio y ya, es cambiar la forma en que vives para honrar lo que has recibido. Se sentó en su asiento de tripulante, sacó una pequeña libreta y escribió una frase con una letra más firme que nunca. A partir de hoy, la tecnología debe tener calidez, y la calidez debe tener un sistema. No sabía por dónde empezar, pero al menos sabía que no volvería a ser la misma persona. Contaría esta historia a los demás, no para lamentarse de que había escapado de la muerte, sino para recordar a todo el sistema que, en una crisis, lo que ayuda a la humanidad no son las palabras bonitas, ni la negativa para proteger la imagen, sino la responsabilidad por la vida que tienes delante. Comenzó a verse a sí misma en el futuro. Tal vez ya no sería la jefa de azafatas estricta con las reglas, sino alguien que enseñaría a la nueva generación de tripulantes a entenderla por solidaridad de una manera que no contradijera el profesionalismo. Porque la verdadera por solidaridad no es la amabilidad desordenada, es la preparación del sistema que hace posible la bondad. El avión ascendió sobre las nubes. La luz del sol golpeó las alas con líneas doradas. Solveig miró hacia afuera y rió suavemente en su garganta. No fue una risa burlona, sino una risa hacia su yo pasado, que había creído equivocadamente que la civilización era la frialdad. Murmuró al cristal de la ventana, como hablando con el aeropuerto que se alejaba cada vez más. Gracias por no enseñarme con palabras, sino con acciones. Y regresó a su trabajo con la misma postura ordenada, pero con un corazón transformado. Y en ese instante, entendió claramente la última frase de la noche anterior. México no solo ayudó a aterrizar el avión, ayudó a que una persona aterrizara de su propia arrogancia de forma segura. Cuando el avión tocó tierra en Europa, el sonido de las ruedas al golpear la pista fue un golpe sordo, más suave que nunca. Pero Solveig sintió que algo pesado caía en su pecho. Solía pensar que volver a casa era el fin de la emoción. Sin embargo, esta mañana era el comienzo de la decisión más difícil de su vida. Caminó por la puerta de pasajeros con la misma postura que le habían entrenado bien, hombros rectos, espalda erguida, la sonrisa estándar, pero por dentro no era la misma. Era como si la mitad de su corazón se hubiera quedado en el suelo caliente del aeropuerto mexicano. Al llegar a la sala de descanso de la tripulación, abrió su teléfono. Los correos electrónicos de la oficina central aparecieron en una fila larga. Los asuntos eran tan claros como un cuchillo. Orden urgente, preparar declaración jurada. Hizo clic para leer. La primera frase hizo que la sangre se le helara. La oficina central ordenaba al equipo que preparara una demanda contra el aeropuerto mexicano, alegando atención inadecuada porque se alojó a los pasajeros en un spa subterráneo. Y le ordenaban enfatizar las dificultades, la falta de comodidades y minimizar el papel del sistema automatizado, evitando mencionar el cuidado individualizado. Cada palabra era un lenguaje de negocios cortés, pero cruel, como obligándola a traicionar la verdad. Solveig se sentó en silencio por un largo tiempo, como si pudiera escuchar el aliento de los pasajeros de anoche aún en sus oídos, el sonido del niño que dejó de llorar al recibir el peluche caliente, el sonido del anciano que temblaba y mejoró gradualmente, el sonido de las ruedas de la maleta de su madre que volvieron a deslizarse gracias a las manos del artesano mexicano, y sobre todo la frase que la golpeó más profundamente: no los abandonamos. No era solo un mensaje del sistema, sino un juramento de un país que ni siquiera la conocía. Solveig supo de inmediato que si seguía esta orden, no solo estaría mintiendo ante un tribunal, estaría mintiendo a 300 vidas y a su propio corazón. Así que respondió brevemente: recibido, y se levantó para asistir a la reunión a la que fue convocada. La sala de reuniones de la oficina central estaba tan fría que parecía intencional para que la gente hablara menos. La mesa larga brillaba. Las botellas de agua estaban ordenadas. Los ejecutivos estaban sentados en fila como una pared. El equipo legal proyectaba diapositivas con palabras como riesgo de imagen, pérdidas y daños. Solveig miró los números que corrían en la pantalla y oyó las mismas frases repetidas: tenemos que proteger la marca, tenemos que hacer que los pasajeros se sientan víctimas.
Tenemos que ganar. Nadie dijo la palabra gracias. Nadie dijo la palabra vida. Ella escuchó hasta que el abogado se giró y le preguntó con un tono como si preguntara sobre el clima: ¿está lista para confirmar que recibieron un trato inhumano? Esa frase hizo que Solveig sonriera. No una sonrisa de alegría, sino la sonrisa de alguien que ve la verdad tan claramente que ya no necesita tener miedo. Respiró hondo y habló con una voz tranquila pero firme. No puedo confirmar eso, señor, porque no es verdad. La sala de reuniones se quedó en silencio, como si se hubiera aspirado el aire. Un ejecutivo frunció el ceño. Solveig continuó sin levantar la voz. No era un arrebato, sino una restauración de la dignidad a la verdad. Esa noche, el aeropuerto mexicano nos ayudó con todo su sistema y su gente nunca nos abandonó. No nos llevaron a un sótano para ponernos en apuros. Nos llevaron al lugar más cálido que tenían, en una noche en que las carreteras estaban cerradas, los hoteles llenos y la temperatura ponía a la gente en peligro. Nos dieron una calidez que llegó hasta los huesos, no una calidez falsa, y cuidaron a los pasajeros de forma individual con una rapidez y una por solidaridad porque nunca he visto en ningún otro lugar. El abogado intentó interrumpir, pero no cumple con los estándares europeos. Solveig se giró para mirarlo y respondió lentamente: el estándar que salva vidas es el estándar que se debe aprender, no el estándar que se debe demandar. La expresión de muchos se quedó rígida. Los ejecutivos comenzaron a hablar de deber y lealtad. Solveig asintió como escuchando, y luego puso un sobre de documentos sobre la mesa con cortesía. Si la lealtad significa distorsionar la verdad, no puedo hacerlo. Abrió el sobre. Era una carta de renuncia que había impreso por la mañana, porque en su corazón había tomado la decisión desde que vio el correo electrónico. Renuncio a partir de hoy. Se escuchó un murmullo bajo. Un ejecutivo preguntó si lo había pensado bien. Solveig solo respondió: lo pensé bien desde la noche en que el pueblo mexicano extendió su mano sin preguntar quiénes éramos. Y salió de la sala de reuniones sin mirar atrás, sintiendo que finalmente había soltado una maleta pesada que había cargado durante más de 10 años. Pero su historia no terminó con la renuncia. Solveig fue al centro de entrenamiento de tripulantes de la compañía según la cita que ya estaba programada. Miró a los jóvenes en práctica sentados en fila con los ojos claros que ella solía tener. No habló del caso legal, no habló de los ejecutivos, solo habló de una cosa: el profesionalismo que no es frío. Ella les dijo que la mejor tecnología no es la que hace que la gente se sienta pequeña, sino la que hace que la gente se sienta cuidada. Les dijo que un sistema fuerte debe tener un corazón, y un buen corazón debe tener un sistema que lo respalde. Terminó con una frase que silenció la sala. El día en que nos enorgullecemos de que nuestro sistema es el más grande, suele ser el día en que no vemos a las personas que están heladas justo enfrente de nosotros. Después de la charla, regresó a casa. Abrió su computadora y escribió otra carta, no a un tribunal, sino al equipo del aeropuerto mexicano. Les agradeció de forma sincera y les prometió que contaría su historia correctamente, para que su calidez no fuera devorada por la frialdad de los documentos. Miró la maleta de su madre que estaba junto a la puerta. Las ruedas giraban suavemente como diciendo: sigue adelante. Solveig sonrió suavemente. En su corazón no había palabra para derrota, solo había la palabra empezar de nuevo, porque finalmente eligió vivir como alguien que no abandona la verdad, al igual que México nunca la abandonó esa noche. Tras el día de su renuncia, la vida de Solveig no se calmó como ella esperaba. Fue como una gran ola que apenas comenzaba a levantarse lentamente antes de golpear la orilla con toda su fuerza. Su teléfono no dejaba de sonar, con números desconocidos y mensajes de personas que no conocía. Algunas llamadas eran de periodistas, otras de personas de su antigua compañía que hablaban con un tono educado pero duro como el acero. No permita que esto se intensifique. Debe tener cuidado con sus palabras. Todavía está sujeta a contratos. Solveig escuchaba y colgaba sin discutir. No quería pelear con ruido, quería pelear con la verdad. Pero lo que realmente hizo que su corazón latiera fue la primera llamada de un pasajero de esa noche. Un hombre de mediana edad, a quien recordaba abrazando a su esposa fuertemente cuando todos pensaban que no sobreviviría en la noche. Él solo dijo una frase que la dejó muda. Yo y muchas otras personas seremos sus testigos, señorita. México nos salvó. No permitiremos que nadie use esa por solidaridad para un pleito legal.
La palabra por solidaridad fue pronunciada con un acento europeo extraño, pero fue tan firme como un juramento. Y luego vinieron los mensajes, como lluvia después de la tormenta, una lista de pasajeros dispuestos a firmar declaraciones, mensajes de voz de la madre del niño diciendo que su hijo dejó de llorar gracias a las pequeñas cosas que hizo el pueblo mexicano, fotos de la maleta reparada que lucía como nueva, con una breve descripción. Algunas cosas deben ser reparadas, no abandonadas. Solveig leyó cada uno, en silencio por un largo rato. Las lágrimas no corrían por tristeza, sino porque supo que no estaba sola. La verdad nunca viaja sola sin que alguien intente meterla de nuevo en una caja. Al día siguiente los rumores comenzaron a circular en la industria de que la compañía estaba preparando acciones contra la exjefa de azafatas por hacer quedar mal al departamento legal. Hubo mensajes que le advertían de que podría ser demandada por violar la confidencialidad o por desprestigiar a la empresa. Solveig se sentó en la pequeña mesa de su apartamento, abrió los viejos documentos del contrato, leyendo las largas páginas de cláusulas de no divulgación, y rió suavemente en su garganta. Solía creer que las reglas hacían al mundo seguro, pero ahora veía el lado oscuro, las reglas que se usan para silenciar a la gente. Esa misma noche, un breve video publicado por uno de los pasajeros se convirtió en la chispa. Él lo contó sin drama, sin mencionar el nombre de la compañía, simplemente narrando: una noche, muchos nos negaron, pero México no nos negó, y cómo vio el sistema de cuidado individualizado para las personas que estaban heladas. En solo unas horas, el hashtag en español comenzó a hacer tendencia. Las palabras por solidaridad, por y por, sistema por se colocaron en la misma frase. La gente no discutía sobre quién era superior a quién, sino sobre algo más importante: la actitud de un país hacia la vida humana. Los periodistas llamaron a Solveig con más frecuencia. Ella se negó varias veces, no queriendo que la historia se convirtiera en una guerra de palabras. Sin embargo, cuando un programa de noticias sugirió que el aeropuerto mexicano tal vez solo tuvo suerte y que los extranjeros estaban exagerando, Solveig supo que si se callaba, la verdad sería distorsionada hasta convertirse en un cuento de hadas. Así que aceptó una entrevista breve, una sola vez. No insultó a su compañía, no comparó países, solo habló de los hechos y dijo claramente: lo que vi fue tecnología con calidez, no para mostrar, sino para salvar, y se detuvo de inmediato, sin echar más leña al fuego. El resultado fue más fuerte de lo que pensaba. La compañía le envió una carta de advertencia formal, hablando de acciones legales si causaba malentendidos. Solveig terminó de leer la carta, la dejó sobre la mesa lentamente y miró la maleta de su madre. Tocó la costura que estaba firme como el hilo que une corazones, y se dijo suavemente: si la verdad tiene un precio, lo pagaré. Mientras Europa se mantenía fría con sus documentos, México enviaba calidez en silencio, a través de un correo electrónico del equipo de coordinación del aeropuerto y los voluntarios de rescate. El mensaje no era largo, no tenía publicidad, no tenía presunción, solo una invitación cortés para que ella regresara a conocer al equipo que la ayudó esa noche, para recibir documentos de agradecimiento de algunos pasajeros mexicanos que siguieron las noticias y para unirse a un pequeño foro sobre cómo manejar emergencias transnacionales. Solveig leyó y su corazón dio un vuelco. No quería volver para ser importante, quería volver para inclinarse ante la dirección correcta, para agradecer a las personas que la ayudaron sin pedir nada a cambio. Semanas después, bajó del avión en la Ciudad de México. Esta vez, no como azafata, no como representante de la compañía, sino solo como una mujer que llevaba el pecho lleno de agradecimiento. Caminó por la terminal del aeropuerto, viendo los letreros en español, viendo al personal caminando rápido pero sin empujar a nadie, viendo a la gente saludándose con respeto como si fuera algo normal. Solveig se sintió extraña. El lugar que le había salvado la vida no intentaba actuar como un héroe en absoluto. El equipo la llevó a una pequeña sala que esa noche había sido el centro de coordinación. Vio las caras que recordaba de sus sonrisas tranquilas. Vio a los voluntarios que cargaban cajas de mantas con las manos desnudas. Vio al artesano de las maletas con la camisa manchada como siempre, pero con los ojos igual de cálidos. Solveig juntó las manos en una reverencia que había estado practicando en secreto e inclinó la cabeza más profundamente de lo que la cortesía exigía, porque esto no era cortesía, era la aceptación de que se había equivocado. No dio un largo discurso, solo dijo: esa noche no solo repararon una maleta, repararon mi corazón.
y sacó su libreta abriendo la página donde había escrito desde el día que renunció: la tecnología debe tener calidez y la calidez debe tener un sistema. Dijo que a partir de ese día tendría un nuevo trabajo, no por la fama, sino para que la industria de la aviación aprendiera que ayudar a la gente no debería ser catalogado como una pérdida. Dijo que organizaría pequeñas sesiones de entrenamiento para tripulantes y aeropuertos en Europa sobre el cuidado de pasajeros en hipotermia severa y shock. Utilizaría la historia de esa noche como caso de estudio y lo llamaría el protocolo de tecnología cálida. Protocolo de tecnología cálida, para enfatizar que la calidez no es una emoción vaga, sino que puede ser diseñada, entrenada y aplicada de forma práctica. Cuando salió del aeropuerto mexicano de nuevo, el sol golpeó su maleta hasta que su sombra se alargó en el suelo. Solveig sintió claramente que, a partir de ese momento, su vida no sería fácil, pero ya no tenía miedo, porque no caminaba para ganarle a nadie, caminaba para no abandonar la verdad, y en su cabeza resonaba claramente una frase, como el anuncio antes del vuelo, la lección que México le enseñó con acciones. La grandeza de un país no se mide por sus edificios altos o su dinero, sino por si abres la puerta para recibir a alguien que está helado justo frente a ti. Solveig caminó lentamente fuera de la terminal de pasajeros. El calor de la Ciudad de México no la incomodaba en absoluto. Más bien, era como si la luz del sol estuviera confirmando algo. Todavía estaba viva, y esta vida debía ser vivida para honrarla por solidaridad porque había recibido. Se detuvo para mirar el suelo brillante del pasillo y pensó en el suelo caliente del sótano esa noche. El suelo que ella había menospreciado por no ser estándar, pero que había derretido el frío de sus huesos y disuelto la rigidez de su corazón. Acarició suavemente las ruedas de la maleta de su madre. Las ruedas que una vez estuvieron rotas y destrozadas, ahora rodaban suavemente como nuevas, como diciendo que algunas cosas no deben ser abandonadas si aún pueden ser reparadas, incluyendo a las personas, incluyendo las creencias. Respiró hondo y se dijo a sí misma como un juramento: no usaré mi habilidad para ganarle a nadie más, la usaré para no abandonar a nadie. A partir de hoy, llevaría la historia de la noche en que México abrió sus puertas a extraños a cada sala de entrenamiento, a cada aeropuerto, a cada país, para que el mundo recordara que la mejor tecnología es la tecnología que tiene corazón. Si esta historia ha tocado su corazón, recuerde una cosa: el verdadero orgullo no es la frialdad, sino la compasión que funciona de verdad. Y si alguna vez ha recibido por solidaridad por de alguien, cuéntenoslo en los comentarios. Y comparta para que esta calidez siga viajando. Fin del archivo texto. Plano.